Saludos a todas y todos. Esta semana tenemos una entrega especial de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional para conmemorar el 175 aniversario de nuestra primera Constitución. Y para ello lo hacemos desde la ciudad de San Cristóbal, cuna de la primera Constitución dominicana, donde sesionó la Asamblea Constituyente en 1844. ¿Y qué mejor escenario para esta celebración que este monumento a los constituyentes o plaza del 6 de noviembre, desde el cual le damos la más cordial bienvenida? Estimados televidentes, compañeros, y con el inicio del mes de noviembre, mes de la Constitución Dominicana, el Tribunal Constitucional tiene un sinnúmero de actividades de carácter cultural, deportivo, literario y de responsabilidad social para conmemorar el 175 aniversario de la Constitución. Compañeros, amigos televidentes, bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. El mes de noviembre es un mes que sin lugar a dudas debemos afianzar la dominicanidad y es a través de nuestra Constitución que logramos esa carta de ruta que nos lleva a un puerto seguro y nos eleva ante el mundo como lo que somos, una patria libre, soberana e independiente, de la mano por supuesto de este órgano constitucional, garante de la supremacía y la Constitución. Y bueno, este mes, digamos, lleno de actividades, y precisamente en la entrevista principal de la semana vamos a conversar con el magistrado Justo Pedro Castellanos Curi, quien es el coordinador de la Comisión de Actividades del Mes de la Constitución, con quien hablaremos de las distintas actividades y eventos que estaremos realizando en nuestra Alta Corte para celebrar el 175 aniversario de la Constitución Fundacional de la República Dominicana. Y bueno, Félix, tendremos una intervención adicional y es la del maestro historiador Emiliano de las Rosas, con quien hablaremos sobre los antecedentes de la Constitución Dominicana de 1844. Y en nuestro segmento de temporada, Conozca a los jueces del Tribunal Constitucional, estaremos conociendo la semblanza u hoja de vida del magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, además de nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, Efemérides Constitucionales y nuestro segmento de las noticias, que para ello pasamos con nuestro compañero Tomás Marte para que nos informe acerca de las actividades que llevamos a cabo durante esta Alta Corte esta semana. Adelante, Tomás. Compañeros, gracias. Para mí es más que un placer acompañarles desde la provincia de San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Comencemos de inmediato. Amigos servidores del Tribunal Constitucional recibieron charlas sobre prevención de cáncer de mama y cervicouterino. La charla fue dirigida por la doctora Rosel Contín, quien compartió valiosa información sobre la incidencia del cáncer de mama y cervicouterino en nuestra región, así como medidas específicas para prevenirlo. La actividad contó con el apoyo del presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Rey Guevara, donde resaltó la importancia de que tanto hombres como mujeres posean información preventiva sobre el cáncer, enfermedad que afecta a la población sin distinción de sexo. Bueno, el tribunal tiene un gran interés en que nuestros servidores constitucionales tengan conciencia de las medidas preventivas que se deben tomar para enfrentar un flagelo que está afectando a la mujer dominicana de una manera muy significativa. Estamos hablando ya de que en el futuro 1 de cada 8 mujeres de la República Dominicana está destinada a sufrir cáncer de mama. Nosotros estamos hablando de que más de 567 mujeres anualmente ingresan a ese núcleo de cáncer de mama. Entonces ya la cosa es realmente preocupante y el tribunal hace un esfuerzo para que nuestros servidores constitucionales, mujeres y hombres, porque el cáncer de mama afecta más a la mujer, pero afecta también al hombre, pues naturalmente pueda ser atacado y prevenido en las mejores condiciones. Durante todo octubre, el Tribunal Constitucional ha realizado distintas actividades encaminadas a crear conciencia y motivar a las personas al acceso a chequeos y tratamientos oportunos contra el cáncer mamario y cervicouterino. Pero todavía hay más noticias. El magistrado Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, dictó una conferencia sobre el patrimonio cultural ante el Tribunal Constitucional. Vázquez Samuel expresó que esta Corte ha desarrollado una importante línea jurisprudencial que perfila la obligación del Estado a velar por la efectiva protección de los derechos culturales en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y su ley orgánica.
En ese sentido, citó que mediante la sentencia TC-0208-14, el tribunal protegió el derecho al patrimonio cultural de la nación en ocasión de una revisión constitucional en materia de amparo interpuesta con la finalidad de que sea revocado el oficio o comunicación DNPM-RSGO-07512 emitido por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental que paralizó la realización de los trabajos de reconstrucción de un inmueble ubicado dentro del Centro Histórico de Santiago. El TC fijó criterios vinculantes sobre la materia, como la declaratoria de un bien como patrimonio cultural implica una restricción del derecho de propiedad sobre el mismo. Por consiguiente, cuando se trata de un patrimonio cultural, ese contenido esencial del derecho de propiedad previsto en el artículo 51, como veremos más adelante, tiene una limitación. Que la especie del recurrente constitucional planteaba al tribunal que el juez de amparo incurrió en una violación de su derecho de propiedad al permitirle a la Dirección de Patrimonio Monumental obstaculizar la licencia urbanística que le había sido concedida por la misma dirección. Aseguró que la Carta Política Dominicana establece una serie de obligaciones del Estado con el objetivo de promover y fomentar el goce y disfrute de la cultura, así como de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. La conferencia se realizó en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde asistieron autoridades, académicos, jueces, abogados, operadores jurídicos y estudiantes. Continuando con las informaciones, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez encabezó un cineforum donde fue presentado el documental Nana, donde se relata la situación difícil por la que atraviesan las trabajadoras domésticas. Como panelistas del Cineforum participaron Tatiana Fernández Geara, autora del documental Nana, Paula Curi, autora del documental A la Deriva, Ramón Martínez Morillo, profesor universitario, abogado experto en Derecho Laboral, y Paola Pelletier, abogada experta en Derechos Humanos. Las reflexiones y debates llevaron a concluir que los derechos humanos de las cuidadoras se ven afectados ante la falta de voluntad para aplicar políticas públicas que protejan sus derechos, a pesar de que en la República Dominicana desde el año 2015 entró en vigencia el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que ha establecido normas laborales para los trabajadores domésticos y aún no se ha adecuado la legislación dominicana. El documental Nana presenta el trabajo doméstico desde una realidad social invisibilizada. Tatiana Fernández Geara, autora y productora de este proyecto, nos trae la historia de estas tres nanas o niñeras, en el cual refleja que ahora no solo es la vida de nuestros hijos y la de estas niñeras, es también la vida de los hijos de estas mujeres que le entregan más de un 80% de su tiempo a los hijos de otros. La actividad contó con la asistencia del magistrado del Tribunal Constitucional, Domingo Antonio Gil, la jueza del Tribunal Superior Electoral, Cristina Perdomo, el juez del Tribunal Constitucional durante el periodo 2011-2017, Yotin Curi David, Mabel Félix Báez, ex jueza del Tribunal Superior Electoral, y Eglis Margarita Smurdo, ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, entre otras juezas asociadas a la AJURT, abogados, así como servidores constitucionales y estudiantes. Continúe informándose a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encuentra los textos constitucionales, las sentencias y mucho más. Amigos, es todo en este resumen informativo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos continuamos con el desarrollo de este espacio desde la ciudad de San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, culturales, académicas, literarias, de responsabilidad social y deportivas para conmemorar el 175 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad.
Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional. Constitución y felicidad. Artículo de la Constitución. Artículo 179. Funciones. El Consejo Nacional de la Magistratura tendrá las siguientes funciones. 1. Designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia. 2. Designar los jueces del Tribunal Constitucional. 3. Designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. Y 4. Evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. El reportaje. Si bien es cierto que cada fecha conmemorativa tiene un significado relevante y particular para los habitantes de un país, en el contexto de lo que representa arraigo, no menos cierto es que una de las conmemoraciones más emblemáticas la constituye para los dominicanos el Día de la Constitución. Festejar el Día de la Norma de Normas, de la Carta Magna, constituye para los dominicanos un acontecimiento de sano orgullo y dominicanidad. Nos remonta a esos años de luchas independentistas donde los héroes nacionales, muchos de los fundadores y otros no tan conocidos, pero cuya valía y amor por la patria soplan cual si fuese el viento suave que se aloja de manera sutil, pero firme, en cada poro corporal de los hombres y mujeres que nacimos en esta tierra de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona y tantas otros y otras. ¿Qué significa la palabra constitución? Se refiere a la acción de constituir o fundar algo. También es la manera en que está compuesto algo o forma en que se estructuran sus elementos constituyentes. La Constitución es la Biblia institucional de nuestro pueblo. La Biblia es la palabra de Dios. La Constitución es la palabra del pueblo. Entonces hay una relación muy profunda que tiene que ver mucho con la dominicanidad, porque el lema patrio de la República Dominicana es Dios, patria y libertad. La patria y la libertad tienen como soporte a Dios, y el escudo de la República Dominicana está abierto en el libro de los Evangelios, San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el juramento de los trinitarios, que decía, por la santísima y augustísima Trinidad de Dios omnipotente. Y la bandera nacional tiene una cruz en el centro. Y como decía Juan Pablo Duarte, la cruz, esa cruz, no es el signo del padecimiento, sino de la redención. Partiendo de esas premisas, podemos inferir que nuestra Constitución recoge la estructura, composición y funcionamiento del Estado dominicano. Hagamos un breve viaje histórico para mantener viva la llama ardiente de nuestra Carta Sustantiva. Empecemos por la primera Constitución Dominicana. Tiene sus raíces en el manifiesto del 16 de enero de 1844 y en el proyecto de ley fundamental del padre fundador Juan Pablo Duarte X, con un fuerte arraigo democrático, liberatorio y de principio de soberanía. Esta es proclamada en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Se vino a San Cristóbal porque se quería separar a los constituyentes del bullicio relativo en la época, pero el bullicio que podría existir en la ciudad de Santo Domingo. Ahora bien, es un hecho aislado que aparece de la noche o del día. Nuestra primera Constitución, no, eso tiene un antecedente, es una preconstitución. ¿Por qué? Porque el 16 de enero del año de 1844, un documento recorrió el territorio nacional. Ese documento se llamó
la manifestación de los pueblos del este, de la parte antigua española, sobre las razones para su separación de Haití. Es importante recordar que una comisión integrada por Vicente Mancebo, Manuel Valencia, Buenaventura Báez, Julián de Aponte y Andrés Rosón preparó el programa de la Constitución. La misma que contemplaba una serie de avances institucionales y un importante catálogo de derechos fundamentales, prevaleciendo en la mayoría de ellos el espíritu constitucional dominicano que hoy nos rige. El proyecto de la Constitución de 1844 establece un gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable. Definía como claridad puntual como límites de la República los de la antigua colonia de Santo Domingo, dejando sentado en sus páginas el desconocimiento de la ocupación haitiana, consecuentemente un innegociable espíritu soberano que prevalece en nuestros días. En esta primera constitución queda establecido el principio de que el poder legislativo es el representante de la soberanía nacional, la cual late hoy incesantemente en el mismo corazón del pueblo dominicano. También coloca al Poder Judicial en posición independiente, en tanto que el Poder Ejecutivo lo sujeta a normas específicas. Pedro Santana, quien luego de haber encabezado un golpe contra los miembros de la Junta Central Gubernativa, presidida por el prócer Francisco del Rosario Sánchez, se había hecho proclamar presidente en julio del año 1844 y sus seguidores no estaban conforme con las limitaciones que expresaba la Constitución de reciente aprobación y eran de opinión que el gobierno, en lugar de ser esencialmente civil, debía ser militar, debido al estado de guerra imperante en la época. Además, por considerar que dejaba sin funciones al presidente, este se niega a ser juramentado y se inicia una lucha política que, bajo la mediación de Tomás Bobadilla, atribuida también por el cónsul de Francia Saint-Denis. A continuación, el contenido del polémico artículo 210 que reza de la manera siguiente. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y la seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Nuestro país ha tenido una constitución y 39 modificaciones, de las cuales, tal y como ha resaltado en varias oportunidades el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ray Guevara, la mayoría responde a situaciones coyunturales generalmente de carácter político. De acuerdo a sus consideraciones, una de las reformas de mayor relevancia es la Constitución de 1963, que por su amplio contenido garantista, social y humanista, en esta Constitución que se establece que el Estado social y democrático de derecho no solo es en calidad de condición indispensable para una vida digna, sino una herramienta de lucha democrática. La Constitución de 2010, en donde se amplía este catálogo de derechos fundamentales, económicos y sociales, y es donde se contempla por primera vez la creación de órganos suprapoderes y las bien llamadas alta cortes, de donde surge la creación del Tribunal Constitucional en calidad de órgano supremo, intérprete de la Constitución, garantista de los derechos fundamentales de las personas y guardián del orden constitucional. A partir de esta Constitución del 2010 se inicia la consolidación del Estado social y democrático de derecho y se sientan las bases firmes de la construcción de una cultura constitucional que está impactando a los ciudadanos y ciudadanas a través del desempeño del TC y de la jurisprudencia constitucional, de la realización de un sinnúmero de eventos formativos en materia constitucional, empoderando a los dominicanos y dominicanas del más supremo y noble proyecto de nación, cuyo objetivo se fundamenta en el respeto por la dignidad humana, la preservación de la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Aferrados fielmente a estos preceptos, con júbilo de inmensa satisfacción y dominicanidad, celebramos desde el Tribunal Constitucional este nuevo aniversario de nuestra Carta Sustantiva, que esta vez, como cada año, a través de ofrendas florales, de nuestra tradicional y emblemática gala por la Constitución, de caminar a pasos firmes de la mano de nuestra Carta Sustantiva, de sembrar cada rincón de nuestra patria,
publicando tantas obras de alto contenido constitucional, con jornadas de lectura que despierten las nuevas generaciones el orgullo y el amor por esta patria, sin obviar que la Constitución es nuestra bien llamada Biblia institucional. Con este texto supremo como estandarte podremos lograr el respeto, la armonía y la convivencia pacífica a que todos y todas tenemos derecho. Necesitamos más Constitución, Constitución y felicidad. Es así como cada 6 de noviembre debemos recordar los hechos que nos dan origen como nación. Sin importar escenario o consecuencias, debemos mantenernos vivos, así como vive la Constitución, así como vive la República Dominicana, la patria de Duarte. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, culturales, académicas, literarias, de responsabilidad social y deportivas para conmemorar el 175 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional, Constitución y felicidad. La entrevista. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana, la primera del mes de noviembre, conversamos con el magistrado Justo Pedro Castellanos Curi a propósito de las actividades que realiza el Tribunal Constitucional en este mes de la Constitución. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Feli. Un placer estar aquí nuevamente. Y bueno, cada año el Tribunal Constitucional realiza este conjunto de actividades sobre el mes de la Constitución. ¿Qué es exactamente, verdad, lo que el tribunal procura con este conjunto de actividades que organiza cada año? Efectivamente, desde el tribunal tiene ya 7 años de actividades y este año vamos a realizar la 6ª versión del mes de la Constitución. El tribunal ha asumido desde el inicio que la fecha aniversaria de la proclamación de la Constitución de la República, el 6 de noviembre de 1844, no es una fecha más. No es una efeméride como otras que se celebra más o menos, sino que es una efeméride fundamental del Estado Dominicano, de la República Dominicana. De manera que esa efeméride, esa fecha debe ser celebrada, ciertamente así, celebrada, con diversas actividades que hagan, que la resalten, que la lleven al conocimiento público, que lleven cada vez más una conciencia cada vez más extendida en la sociedad dominicana de su importancia y de su significado central en la vida dominicana. Es un programa, por cierto, que se ha ido nutriendo, porque no, lo que hacemos hoy no fue lo que comenzamos haciendo hace 6 años, sino que han ido surgiendo ideas y algunas no las hemos podido realizar y otras sí las hemos venido realizando, enriqueciendo lo que hemos denominado como el mes de la Constitución. El punto nodal, digamos, del mes de la Constitución es un espíritu profundamente cívico, patriótico,
de un gran significado en términos constitucionales, porque hablamos del aniversario de la proclamación de la Constitución, y entonces alrededor de eso hay toda como una serie de actividades, como te decía. Usualmente iniciamos el mismo día 6, que es el día aniversario, con un acto cívico que hacemos en el propio local del Tribunal Constitucional, donde enestamos la bandera. Algunos niños de algún liceo o escuela dominicana realizan algún acto de carácter cívico y patriótico, cultural, se pronuncian algunas palabras y se deposita una ofrenda floral en el busto que tiene el tribunal del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en el frontispicio del local que ocupamos. Y entonces ese mismo día, pero en la noche, vamos a tener una nueva versión, la 6ª versión de lo que hemos llamado la Gala por la Constitución, que es un evento artístico, cultural también, con el que celebramos la fecha. Esta actividad de este año, de la Gala por la Constitución, ¿qué esperar en esta puesta en escena en este año? Como yo te decía, el programa del mes de la Constitución ha ido enriqueciéndose. Este año, la primera parte de la gala va a estar dedicada al 60º aniversario de la gesta de Constanza Maimón y Esther Hondo, que es una fecha que fue un evento importantísimo en la historia dominicana, porque fue, como dice José Alcántara Almanzar, el destacado intelectual y sociólogo, el inicio del final de la dictadura. Después de junio del 59 vino lo que fue el final de la dictadura. Una serie de eventos se desarrollaron a partir de aquello, aunque aquello fue un fracaso militar lamentable, pero políticamente tuvo un significado trascendental. De manera que esa gesta la vamos a destacar en esta ocasión, como usualmente, con teatro. Se va a presentar un breve musical con letra de Aidita Selman y música de Dante Cucurulo, en torno a la gesta de Constanza Maimón y Esther Hondo. Una gesta en la que nosotros queremos destacar la enorme generosidad de casi 200 dominicanos y una treintena de extranjeros que vinieron a ofrendar sus vidas por la libertad de nuestro país, sabedores como eran de que la mayor probabilidad era de que resultaran muertos o apresados o torturados, como en efecto ocurrió. Solamente de esos casi 200 sobrevivieron 6, es bueno recordarlo, 2 de ellos cubanos y los demás dominicanos, y uno de ellos fue asesinado poco tiempo después. De manera que estamos hablando de una fecha también muy importante, y lo que vamos a ver allí va a ser algo realmente muy emotivo, muy hermoso, para resaltar el sacrificio que hicieron aquellos hombres en aquel momento. Y entonces la segunda parte de la gala, como usualmente hemos venido haciendo desde el segundo año que la realizamos, va a estar dedicada a resaltar la vida y el legado artístico de un artista dominicano. Lo hemos hecho con artistas que han fallecido, lo hemos hecho con artistas que aún viven, y en esta ocasión lo vamos a hacer con una figura central del ritmo por excelencia de la dominicanidad, que es el merengue, y esa figura es el maestro Johnny Ventura. En torno a Johnny Ventura vamos a resaltar su vida, igualmente con elementos teatrales, con elementos audiovisuales, y vamos a disfrutar de una selección dificilísima por la extensión del repertorio de éxitos que tiene Johnny Ventura, pero una selección de sus piezas más emblemáticas, digamos, y que van a ser interpretadas por algunos cantantes dominicanos, dos hombres y una mujer. ¿Qué novedades, digamos, tenemos para este año? Hay elementos interesantes. Por ejemplo, la actividad editorial que usualmente hacemos, es decir, la publicación de obras que usualmente hacemos dentro del programa, este año va a tener 2 obras nuevas y una reedición de una obra importantísima que publicó el tribunal hace unos años. Vamos a publicar dentro de la colección que llamamos IUDEX
un libro del magistrado José Alejandro Ayuso. Vamos a publicar en la colección Clásico de Derecho Constitucional un libro del profesor Julio Brea Franco. Esa obra la estamos recuperando, era una obra originalmente en 2 tomos, la vamos a publicar en 1 tomo, porque hemos eliminado algunos apéndices que tenían mucha utilidad en aquel momento, pero que hoy día no tienen mayor utilidad. Vamos a reeditar una obra que el tribunal publicó hace unos años, que es La Constitución y sus reformas. La vamos a reeditar porque luego que publicamos esa obra se produjo una nueva reforma constitucional y entonces la estamos incorporando y se está reeditando esa obra, La Constitución y sus reformas, entonces 1844-2015. Cada una de esas obras lleva una presentación en este caso del magistrado presidente del tribunal, el magistrado Milton Ray Guevara, y yo pienso que nosotros estamos confiados en que esas obras, especialmente las 2 primeras, la del magistrado Ayuso y la del doctor Julio Brea Franco, van a ser recibidas con de muy buena gana en la comunidad jurídica dominicana. Hay otras actividades también que también realizamos dentro del mes de la Constitución. Como yo te decía, hay actividades de diversos perfiles. Hay una actividad que es una actividad que no tiene vocación de permanencia en el programa del mes de la Constitución, pero que es una actividad importante. Digo que no tiene vocación de permanencia porque es una actividad que consiste en instalar una tarja conmemorativa en aquellos lugares del país donde alguna vez ha sesionado la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente ha sesionado en 5 lugares, no más. De manera que ya hemos realizado varias, hemos realizado 2 o 3. Colocamos una tarja en San Cristóbal, por supuesto, colocamos una tarja en Moca, a propósito del 160 aniversario de la Constitución de Moca. Y este año vamos a hacerlo en Santiago de los Caballeros. En el Palacio Consistorial de Santiago de los Caballeros vamos a colocar una tarja en honor a los constituyentes que sesionaron allí en un momento de nuestra historia. Y va a ser aquello un acto muy bueno porque va a tener incluso la participación del historiador Edwin Espinal, que nos va a hablar sobre los detalles de aquellas sesiones de la Asamblea Constituyente. Y entonces se va a mostrar la tarja conmemorativa. Vamos a realizar, como hacemos cada año, una caminata, que es una actividad más bien deportiva y es una actividad más bien de integración familiar del Tribunal Constitucional, aunque asisten otras personas. Una caminata que la vamos a realizar en el Jardín Botánico Nacional. Vamos a realizar la jornada de lectura de la Constitución, que es una actividad muy bonita que hacemos cada año con estudiantes de liceos y escuelas de diversas partes del país. La hemos hecho en el interior en un par de ocasiones, en San Cristóbal la hicimos, en Moca lo hicimos. Este año lo vamos a hacer en la provincia de Santo Domingo y es una actividad que consiste básicamente en que un grupo de alrededor, usualmente de 300 estudiantes, de niños y adolescentes, leen la Constitución por completo. Van leyendo cada artículo de la Constitución en un escenario especialmente preparado para eso. Pero esa actividad es una actividad que tiene un gran impacto, porque no se trata solamente del hecho de ir a leer la Constitución, porque está precedida de una serie de actividades que propenden a dar a conocer el contenido de la Constitución en jornadas que se realizan con los estudiantes, con los profesores, con las comunidades educativas, para dar a conocer el contenido de la Constitución y también para socializar el contenido de la Constitución. De manera que esa jornada de lectura de la Constitución es mucho más que la lectura de la Constitución. Es una actividad que a nosotros nos llena de mucha emoción cada vez que la realizamos, sobre todo porque sabemos el significado que tiene en cuanto a promover el contenido de la Constitución y hemos dicho, lo ha dicho el presidente y el Pleno del Tribunal lo ha dicho muchas veces, que se trata también de eso, de dar a conocer el contenido de la Constitución para lograr
mucho más temprano que tarde aquello que dice el presidente muchas veces de vivir en Constitución o vivir la Constitución. Es un programa bastante completo y, como usted bien adelantaba, cubre actividades que van desde lo estrictamente académico, con la publicación de obras de relevancia constitucional, hasta actividades culturales que también van a impactar en el significado de nuestra Constitución. Una jornada de reforestación vamos a hacer, tenemos 3 años ya realizándola, una jornada de reforestación en un lugar cercano al Distrito Nacional. Es evidente que el Tribunal Constitucional ha asumido un compromiso, digamos, de 360 grados, integral, con promover la cultura constitucional en sus distintas manifestaciones. Así es. Porque, como bien el magistrado presidente suele señalar, la cuestión es vivir en Constitución. Y vivir en Constitución está situado más allá del espectro de los juristas. La vida en Constitución supone un compromiso de toda la comunidad y de todas las manifestaciones de la vida en comunidad. Este es un tribunal muy particular. Yo no sé cuántos tribunales constitucionales habrán con este perfil. Y no sé tampoco si siempre será así, ojalá que sí. Pero el Tribunal Constitucional no solamente emite sentencias, como tal vez muchos otros tribunales lo hagan, sino que realiza, ustedes son testigos, tanto como yo, de la multiplicidad de actividades que realiza el Tribunal Constitucional, todas para promover el surgimiento y el afianzamiento de una cultura constitucional en nuestro país. Bueno, realmente agradecer al magistrado Justo Pedro Castellanos Curi por haber estado con nosotros acá en La Voz del Tribunal Constitucional, poniendo en conocimiento de nuestra audiencia todas esas actividades que el Tribunal Constitucional desarrollará en el mes de la Constitución. Les dejamos las palabras para que usted dé una exhortación a nuestro público sobre, en la medida de lo posible, de integrarse a alguna de esas actividades. Claro, invitarlos a que participen en todas aquellas actividades en que puedan participar. Son actividades importantes que nosotros organizamos con un gran esfuerzo, con una gran dedicación. Estas actividades no las organizo yo, las organiza un equipo. Primero una comisión de jueces que yo coordino, pero que integran 4 jueces más, el magistrado Miguel Valera, la magistrada Bonilla, el magistrado Lino Vázquez, el magistrado Wilson Gómez, y venimos durante meses. Es un trabajo que se planifica durante 6, 7, 8 meses, realizando reuniones cada cierto tiempo, dando seguimiento a todas estas actividades para que queden como son planificadas y puedan ser disfrutadas por la mayor cantidad de dominicanos. De manera que yo diría que terminaría mis palabras subrayando la invitación a todos aquellos que puedan participar en cada una de esas actividades, que lo hagan, porque estamos seguros de que la van a disfrutar y no se van a arrepentir. Bueno, reiterar el agradecimiento al magistrado Justo Pedro Castellanos Curi por haber estado con nosotros esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, presentando este programa de actividades por el mes de la Constitución. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque tras la pausa continuamos con más en La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Como parte de los actos conmemorativos del 175 aniversario de la Constitución Dominicana, el Tribunal Constitucional pone en circulación varias obras. Colección Iudex, La soberanía de la Constitución. Magistrado José Alejandro Ayuso. Clásicos de Derecho Constitucional. El Sistema Constitucional Dominicano, Julio Brea Franco, volúmenes 1 y 2. Reedición de la publicación del Tribunal Constitucional, La Constitución Dominicana y sus reformas, 1844-2015, 2 volúmenes. Miércoles 27 de noviembre de 2019, 7 de la noche, Auditorio Fray Antón de Montesinos. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Felicidad. Como parte de los actos conmemorativos del 175 aniversario de la Constitución Dominicana, será develada una tarja conmemorativa en el Palacio Consistorial de Santiago de los Caballeros.
miércoles 20 de noviembre del 2019, 10 de la mañana. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional. Constitución y felicidad. Efemérides constitucionales. El 6 de noviembre de 1844 quedó aprobada la Constitución Política de la República Dominicana, luego de que 15 días antes se iniciara el examen del texto supremo, tras la comisión encargada de redactar el programa de la misma, presentar el proyecto y un informe al respecto. Las discusiones, dirigidas por Manuel María Valencia, diputado por Santo Domingo y presidente de la Asamblea, transcurrieron sin grandes debates, salvo lo relativo a los límites de los poderes del presidente de la República. Esto produjo un ruidoso incidente que perturbó por momentos la vida de la recién nacida república. El general Pedro Santana tenía fija la idea de que el poder debía ser de naturaleza militar y no civil, y este, al no conseguir su propósito, ejerció las mayores presiones para tratar de controlar la totalidad del poder en determinadas circunstancias, cuestión a la que se opusieron los constituyentes. Pero Pedro Santana continuó con sus presiones y al respecto se relata lo siguiente. Pedro Santana marchó al lugar a la villa de San Cristóbal, lugar en que se reunían los elegidos de los pueblos, a la cabeza de un numeroso escuadrón de caballería, llevando en su faldriquera el artículo 210. Los miembros del Congreso Constituyente se vieron obligados a aceptar la imposición de este artículo, cuya iniciativa y redacción se le atribuye a Tomás Bobadilla y Briones. El referido artículo 210 de la primigenia Constitución del 6 de noviembre de 1844 dice: durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar los guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportuna para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. La Carta Sustantiva originaria no solo fue atacada por la incorporación del artículo 210, sino que también fue fustigada por el clero católico, que la consideró contraria a los intereses de la Iglesia en sus relaciones con el Estado. La Carta Suprema del 6 de noviembre de 1844 ha pasado a la posteridad con el nombre de Constitución de San Cristóbal. Estuvo vigente durante 10 años, en consecuencia, su primera revisión y reforma se produjo en 1854. Continuamos en este programa especial de La Voz del Tribunal Constitucional, conmemorando un aniversario más, 175, de la Constitución Dominicana. En esta ocasión desde San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Nos acompaña en una entrevista especial el historiador maestro Emiliano de la Rosa, oriundo del municipio de Cambita. Bienvenido. Gracias. Estamos para eso, para tratar de reforzar la conciencia nacional. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar con usted un poco sobre la Constitución, esa primera Constitución Dominicana de 1844. Me gustaría iniciar esta conversación sobre los antecedentes. ¿Cuáles antecedentes son los que influyen directamente a la Constitución del 44? Los antecedentes, bueno, hay que ver que los dominicanos participamos en la Reforma Constitucional Española de 1812. 2 dominicanos participaron ahí en esa Reforma Constitucional de España. O sea que nosotros sabíamos de Constitución desde ese tiempo. ¿Cómo llega aquí? Pues Juan Pablo Duarte, cuando sus padres los envían a España a estudiar, porque los que ocupaban nuestro país, los haitianos, habían cerrado todas las escuelas y la única universidad que había en toda la isla. Él allá estudió los fueros de Cataluña, o sea, la Constitución de 1812, hecha un año antes de que Duarte naciera. Y Duarte trajo esa Constitución.
¿Y qué tenía esa Constitución dentro? Tenía mucho del movimiento de la Ilustración y tenía mucho de la Revolución Francesa. Entonces Duarte coge todo eso y lo trae acá, y tan pronto llega, lo liga con principios de la Biblia, lo liga con principios de la Constitución de los Estados Unidos y lo liga con principios de las constituciones que se dieron en América del Sur con motivo del surgimiento de la independencia de varios de esos países. De manera que la Constitución Dominicana, nacida aquí, tiene influencia de la Revolución Francesa, de la Ilustración, de los fueros de Cataluña, de la Constitución de los Estados Unidos y de los soles de Bolívar de América del Sur. Y tiene sobre todo de la Biblia y de los principios que sustentan la nación dominicana. Esos son los antecedentes principales que están en la Constitución Dominicana, y la prueba de ello es el juramento trinitario. Otra pregunta que la verdad va muy de la mano con los antecedentes y creo que a toda una generación nos ha marcado, incluida yo. Me refiero a que se ha cuestionado mucho hasta qué punto de verdad la ley fundamental de Juan Pablo Duarte, a la que usted se refería hace un momento, pero también ese manifiesto de los pueblos del Este, y si de verdad influenciaron esa primera Constitución Dominicana o si no fue así. Sí, claro que la influenciaron, porque es que todo lo que se hizo ahí fue en base ya al juramento trinitario. Ya el juramento trinitario había puesto las bases. Una república libre, independiente y soberana, libre e independiente de toda potencia extranjera, con Dios, patria y libertad, la Biblia en el escudo. Entonces, lo que se da, esos manifiestos que se dan antes del 27 de febrero, son producto de todo eso, porque es producto de la lucha trinitaria. Y el maestro que regó la idea de independencia aquí fue Juan Pablo Duarte, porque aquí habían 5 partidos luchando por expulsar al enemigo. Y el único partido que luchaba por expulsar al enemigo y declararnos independientes era el trinitario. Todos los demás eran anexionistas. Y al final se impone la idea de Juan Pablo Duarte, inclusive en la Guerra de la Restauración. Es en base al ideario de independencia de Juan Pablo Duarte. La Constitución Dominicana de 1844, muchos han hablado de que tuvo una sombra, y fue el artículo 210. Un artículo 210 que se entiende que fue imagen y semejanza del general Pedro Santana. ¿Qué opinión le merece ese artículo? Ese artículo es imagen y semejanza del cónsul francés que estaba detrás de Pedro Santana, Eustache Duchereau de Saint-Denis, o Moreau de Saint-Denis, como le quieran decir. Él era el que estaba detrás de Santana. Inclusive parte de esos manifiestos que se declararon antes de la independencia eran redacciones de ellos, indirectas, porque el plan era anexar el país. Claro, porque ya dije, habían 5 partidos y solo uno luchaba por la independencia. Tanto es así que ya para el 9 de julio de 1844 a Duarte lo están expulsando del país, inclusive con un decreto de pena de muerte, que solo lo salvó un español de ser fusilado. Lo deportaron de por vida en el decreto que pone Santana. Entonces para usted también es una sombra ese artículo. ¿Quién era? Pero claro que es una sombra, porque es que ese artículo echó por tierra prácticamente los 209 artículos que había. Por eso es que ese artículo 210 le da poderes omnímodos a Pedro Santana y abre las posibilidades para convertirnos en un protectorado francés, que estaba detrás el Moreau de Saint-Méry ese, con el plan Levasseur. Me gustaría, no sé, que le dé un mensaje a la nueva generación dominicana para proteger su constitución, su identidad. La nueva generación dominicana, nosotros llamamos a los padres de toda esa generación que ejerzan su influencia como padres, porque le están dejando sus hijos
a cosas que no le convienen a la nación. Los estudiantes los exhortamos a que utilicen la red, ese enorme poder de información que se le ha puesto en sus manos para edificarse y crear conciencia nacional. Conozcan el origen de la nación dominicana, conozcan el origen de todo lo que significa nación dominicana, para así crear conciencia nacional. Porque un país sin conciencia nacional, una nación sin conciencia nacional está perdida. Necesitamos reforzar a nuestros muchachos, vigilar la educación y darles ejemplos prácticos, no solo hablar bonito. Agradecerle al historiador, maestro Emiliano La Rosa por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Invitarle a que continúe en su trayecto de formar, de educar a su provincia, San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Gracias. Así seguiremos. Gracias a ustedes. Gracias. Ustedes no se separen. Tras la pausa, más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Empiezo yo, ¿verdad? No. No, yo sola, ya lo grabaron. Ah. Y Félix, una semblanza oportuna para este programa especial, la del magistrado Wilson Gómez Ramírez, quien adicional a ser miembro de nuestra alta corte es el presidente del Instituto Duartiano. Veámosla. Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Nació en Barahona, doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialidades y cursos realizados en la Escuela Nacional de la Judicatura, en diferentes universidades españolas como la Ramón Llull Sade en Barcelona, la de Castilla-La Mancha en Toledo, la de Salamanca y la Complutense de Madrid, especialmente en temas de derechos constitucionales y fundamentales. Expresidente de la Asociación Dominicana de Abogados, del Colegio de Abogados de la República Dominicana, de la Federación de Colegios y Agrupaciones de Centroamérica y el Caribe, así como del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados. Fue miembro titular de la Junta Electoral del Distrito Nacional, elecciones nacionales, congresuales y municipales, director nacional de Registro de Títulos, vicepresidente de la entidad patriótica Instituto Duartiano y secretario general de la Sociedad Bolivariana de la República Dominicana. Impartió docencia en las Universidades Dominicanas Tecnológicas de Santiago UTESA, APEC y OIM. Ha sido invitado a maestrías y diplomados de las Universidades Autónomas de Santo Domingo e Iberoamericana, además de ser profesor invitado por el Colegio de Registradores de España en cursos de Derecho Registral para los registradores de Iberoamérica, Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido distinguido con la Medalla de Honor del Colegio de Registradores de España 2008 y declarado Hijo Distinguido del Ayuntamiento Municipal de Barahona. Autor de las obras Derecho Inmobiliario Registral, Ética del Profesional del Derecho, Simbología Patriótica de la República Dominicana, Efemérides Barahoneras y Manual de Derecho Inmobiliario Registral. Compañeros, amigos televidentes, llegamos a la parte final de La Voz del Tribunal Constitucional con esta entrega especial desde la cuna de la Constitución Dominicana, San Cristóbal, invitándoles a que nos acompañen la próxima semana. Estimados televidentes, y recordarles que pueden ver este espacio a través de nuestras distintas plataformas digitales, así como los medios tradicionales de televisión y radio. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Pero no podemos despedir este programa sin antes exhortarles a que participen de las distintas actividades que estaremos realizando en el Tribunal Constitucional para celebrar este mes de la Constitución. El espacio La Voz del Tribunal Constitucional se une en esta celebración y queremos que todos ustedes puedan acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.